Llegó la hora del debate y el análisis, llegó la hora de la mesa ancha y quiero saludar a nuestro invitado de este viernes, Ricardo Ferro. Él es ex representante de la Cámara por el departamento de Tolima. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a los panelistas y a todos los televidentes. Ricardo, buenos días. Bien, buenos días, bienvenido. También nos acompañan, como siempre, a esta hora de la mañana, Juana Afanador, Julio César Iglesias, con el debate y el análisis de un tema que nos preocupa, nos duele y de verdad condenamos. Con nuestros niños no. Es este caso tan escabroso que le ocurrió a Sofía Delgado y que verdaderamente es un golpe nuevamente para nuestro país, nos tiene de luto y que reabre un debate. Reabre el debate de la cadena perpetua contra las personas que asesinan niños. Pues justamente a primera hora tuvimos una conversación con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y esto fue lo que nos dijo al respecto. Creo yo que tenemos que volver a abrir ese debate de la cadena perpetua. De verdad, como mamá, como tíos, como familia, ver sufriendo a la mamá de Sofía lo que está sufriendo, lo que sufrió 19 días para poder saber qué había pasado con su hija. Y eso nos tiene que doler a todos los colombianos. Y por eso me parece súper importante que pensemos en dar ese debate. Ricardo, en concreto, ¿sí o no a la cadena perpetua? Por supuesto que sí, Paola. Por supuesto, porque es que nosotros no podemos seguir siendo laxos en este tipo de situaciones. Es increíble que a estas alturas todavía tengamos un código penal en donde es más fácil para una persona que comete un feminicidio quedar otra vez libre, quedar otra vez en la calle y poder volver a cometer un delito que para personas que cometen otro tipo de delitos. Por eso es que cuando vemos lo que sucedió con Sofía, pues nos damos cuenta que aquí hay que actuar rápidamente en lo que tiene que ver con la legislación de nuestro país. No podemos seguir teniendo una legislación que desafortunadamente permite que los delincuentes estén en la calle. Yo recuerdo cuando estuve en el Congreso de la República presenté precisamente un proyecto de ley para que se pudiera ampliar el término dentro del cual se pudieran esclarecer los hechos, se pudiera llegar a la siguiente etapa procesal de manera que los que cometan feminicidios no queden libres como están quedando hoy en día. Eso es fundamental si nosotros queremos que pueda haber una justicia que realmente no permita lo que está sucediendo hoy. Adicionalmente a eso, hay que decir que desafortunadamente esto es un hecho repetitivo. En el departamento del Tolima, por ejemplo, es vergonzoso que el delito o el homicidio que se cometió, el feminicidio en Roncesvalles, sencillamente los padres terminan diciendo que es que, o el padrastro termina diciendo que es que se lo llevó un duende, que se lo llevó unos espíritus, y ahí queda sencillamente porque es imposible pasar a la siguiente etapa procesal. Necesitamos una justicia que logre, a través de diferentes medios probatorios, que estas personas se queden en la cárcel. Y que no pase precisamente como en este caso, que por vencimiento de términos la persona que ha sido capturada y cuya captura fue ya legalizada, pues simplemente hizo que el vencimiento de términos no concluyera con otro proceso que tenía desde hace varios años. Juana, adelante. Yo creo que más que hablar de la cadena perpetua, porque para este tipo de infanticidios y de feminicidios hay condenas que llegan hasta 65 años. El problema es la inoperancia de la justicia en estos casos. En el 97% de casos de violencia sexual a niños y niñas quedan en impunidad y solo llegamos a condenas el 3% de estos casos. Y este caso lo evidencia muy bien. El feminicida, el infanticida, había quedado libre por vencimiento de términos cuando había sido acusado de violar a una menor de menos de 14 años. O sea, los antecedentes eran gravísimos y la pregunta es, ¿por qué quedó libre? ¿Quién fue el fiscal? ¿Quién fue el juez? ¿Quiénes siguieron este caso y dejaron libre a este personaje en una comunidad, además que ahora está viviendo una tragedia enorme? Y como país yo creo que esto debería además llevarnos a la acción y a presionar cosas como que han quedado totalmente engavetadas, como la alerta rosa, en la que se ha propuesto, pero pues no ha pasado, digamos, ya quedó engavetada una vez más, que es en la que se daría alerta en todos los operadores telefónicos cuando hay la desaparición de un niño. Hace un rato vimos en el noticiero las cifras de reportes de niños desaparecidos y de niñas desaparecidas en Colombia son alarmantes. No hay seguimiento cuando los encuentran, no hay seguimiento si siguen desaparecidos. Son unos casos terroríficos y estamos de verdad viendo una crisis del sistema de justicia importantísimo que tenemos que actuar. Yo ahí agregaría, además de lo que dice Juana, que es necesario
que podamos garantizarle a los niños y niñas que puedan estar en la calle. Nosotros estamos en una etapa en la cual pues queremos alejar a los niños de las pantallas, queremos que los niños no se la pasen todo el día en su habitación, que en una tableta, que en un celular, que en un computador. Claro, y que salgan a la calle y que puedan jugar, como lo hicimos nosotros en nuestra niñez. Hombre, para que los niños puedan estar en la calle necesitamos garantizar que los adultos van a respetar los derechos de los niños, que no se va a poner en riesgo la vida de un niño cuando esté jugando en el parque, cuando esté yendo a una tienda, cuando esté yendo, como le sucedió a Sofía, desafortunadamente, a comprarle algo a su mascota. Eso no puede seguir sucediendo. Es que yo creo que el tema es en varios frentes. Está la inoperancia de la justicia, está también la labor como sociedad que nos hace falta a todos nosotros conciencia y entender que es que no pueden cometerse este tipo de crímenes contra la niñez en nuestro país y en ningún lugar del mundo. Julio, adelante. Yo sí creo que hay personas que nunca deberían volver a ver en la calle, ¿no? Que nunca deberían reintegrarse a la sociedad. Este es un caso. Este tipo nunca debería volver a salir a la calle, incluso ni siquiera cuando tenga 80, ni 85, ni 90 años, debe morir encerrado. Sin embargo, sí me preocupa que la cadena perpetua sea vista como lo único que tenemos que hacer, ¿no? Una solución mágica, y que claramente no lo es, entre otras cosas por lo que dice Juana, porque el problema es que el aparato judicial no ha actuado oportunamente, se ha demorado. Este tipo tuvo un proceso por violencia sexual contra una menor en el pasado y sigue en proceso de juicio. Entonces, pues esas cosas y esos problemas más profundos no se van a resolver mágicamente porque en la legislación aparezca la cadena perpetua. No podemos verlo pues como una fórmula mágica para solucionar este tipo de cosas. Y otro elemento que es muy importante acá y que parece que es importante para la prevención, que es lo más importante a final de cuentas, ¿cómo hacemos para que esto no se repita? Y no tanto, bueno, el castigo, yo creo que, digamos, la pena es importante como mensaje para la sociedad, pero ¿cómo hacemos para que no se repita? Los vecinos, los clientes de este tipo, que era tendero en un barrio, en un corregimiento de Candelaria, pues no sabían que era un criminal sexual o que estaba, digamos, en etapa de juicio. En este caso no había llegado a ser condenado, pero en los casos donde sí hay condenas, tampoco los vecinos saben que están conviviendo con un criminal sexual, y yo creo que, sumado a lo que dice Juana, que eso ocurre en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, la famosa alerta Amber, que se desaparece un niño e inmediatamente todas las personas del país les llega una alerta al celular. Y se movilizan. Se movilizan, pero también información de dónde están los criminales del pasado, ¿no? Y yo creo que todos esos mecanismos son claves. Pues aquí ya tuvimos el muro de la infamia y no prosperó, pero yo sí me reafirmo en que un delincuente de estos no puede estar en la calle. Tiene que pasársela toda su vida en la cárcel. Por eso me reafirmo en que debe haber cadena perpetua para violadores y abusadores de niños. Es que precisamente en esa misma vía lo que preocupa es un mico que se ha planteado en la reforma a la justicia, y es que haya una rebaja de hasta el 50% de la pena para una persona que haya cometido abuso o incluso el asesinato de un menor de edad. Eso sin duda creo que no cabe en medio de toda esta situación que estamos viendo en Colombia. Es alucinante que exista esta propuesta, ¿no? Que exista esta propuesta en un país donde las tasas de impunidad frente a esos casos son enormes. Entonces imagínense si solamente el 3% es condenado y a ese 3% le rebajan el 50%, pues entonces ahí no estaríamos haciendo absolutamente nada, ni en la prevención, porque además, como bien lo decía Julio, estos casos se repiten. Y entonces este tipo ya había hecho lo mismo, volvió a pasar en el caso Rosalvira Celi, que cambió además la legislación en el país frente a esto. Su feminicida ya había cometido un feminicidio antes y estaba libre. Entonces la prevención pasa también por condenas tempranas, rápidas, además, porque este caso, este hombre está en juicio desde el 2018, estamos en el 2024. 6 años han pasado. Así es. Y no pasa nada. Bueno, este tema sin duda tiene mucha tela por cortar, pero quiero que avancemos ahora a otro aspecto que también genera alarma, y es precisamente que hace 2 días en una comisión del Senado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló sobre un aumento en el 200% del impuesto al carbón. Esto haría parte de la nueva reforma tributaria, la ley de financiamiento con la que buscan recaudar 12 billones de pesos que se necesitan y que insiste el gobierno que debe ser así. Esto sin duda genera preocupación en varios sectores, porque además de generar un incremento, pues no solamente sería al carbón, sino además a combustibles como el gas, a combustibles pues que sin duda va a ser un golpe, y los gremios ya están preocupados sobre este tema, Ricardo.
Bueno, lo primero es decirle al ministro que la plática la tiene ahí, que no tiene que seguirle metiendo la mano al bolsillo de los colombianos. Y cuando le digo al ministro que la plática la tiene ahí, es que la tiene en todos los escándalos de corrupción, que la tiene en toda la burocracia innecesaria que se ha creado en los últimos años en el gobierno nacional, y la tiene, por supuesto, en la necesidad que tiene el país de ejecutar los recursos que tiene. Porque no puede seguir la plata guardada en los bancos y siguiendo acumulando plata el gobierno diciendo que no hay no hay dinero para lo que necesita el país. Y en segundo lugar, hombre, dejen de golpear a la clase media, dejen de golpear a las personas que producen. Aquí hemos escuchado hasta decir que barbaridades como que tener un carro es un lujo en pleno siglo XXI, cuando de ese medio de transporte depende mucha gente en nuestro país. Tú lo decías ahora, Paola, el tema de todo lo que se va a ver afectado con el aumento del impuesto al carbón. Entonces ahí tenemos a los motociclistas, ahí tenemos a los taxistas, ahí tenemos a quien tiene un carro particular, al servicio público colectivo y por supuesto también a los transportadores de nuestro país. Entonces, si seguimos nosotros golpeando a quienes producen en nuestro país, pues cada vez seremos un país más pobre. Aquí como lo decía, perdón, con esto cierro, perdón, Paola, como lo leí hace algunos días, se me fue la paloma, no. Tranquilo. Continúa, que se me fue. No, esto con cada reforma entramos en la misma discusión, o en la discusión que quiere el gobierno de si este artículo es bueno, si este otro es malo. Aquí tenemos que hablar en conjunto de la reforma tributaria, una reforma tributaria en un momento en el que la economía no va por buen camino, una economía desacelerada, y vamos a apretarle más las tuercas al sector privado, a las familias, empresas, pues no. Adicionalmente es una manera de hacerle el quite un poco de bonilla a los acuerdos con los camioneros, ¿no? Habían pactado 800 pesos de incremento del diésel. Si le ponen un nuevo impuesto, pues es una manera de saltar un poco la restricción que habían llegado en esos acuerdos. El impuesto carbono, pues ya existe en Colombia el impuesto carbono para desincentivar el uso de los combustibles fósiles, y hace pues parte del proyecto, digamos, que había presentado desde siempre este gobierno. Ahora, el recaudo siempre ha sido muy pequeño. En ese ha sido de 0.23 de los ingresos tributarios. Ahora la pregunta es que si va realmente a aportar a esos 12 billones, tengo muchas dudas. Claro. Lo que quería cerrar ahorita. Adelante, Ricardo, claro que sí. Que como lo dice el actual Premio Nobel de Economía en su libro ¿Por qué fracasan las naciones? En la corrupción está la diferencia en por qué hay países ricos y países pobres. Porque una gente puede estar bien y otra gente le toca vivir en ciudades acabadas, llenas de huecos, con toda la inequidad social. Absolutamente, pues mire, Ricardo, para nosotros ha sido un gusto tenerlos aquí en la mesa ancha. Ricardo Ferro, ex representante a la Cámara por el departamento de Tolima, gracias por haber estado aquí. Paola, muchas gracias a ti, a los panelistas. Feliz viernes. Además a nuestros panelistas también muchas gracias por sus aportes muy valiosos. Gracias.